La humanidad siempre ha buscado respuestas en las profundidades de su pasado. Y pocos textos han sido tan interpretados como la Biblia. Sin embargo, a pesar de milenios de estudios incansables, este volumen ancestral sigue guardando celosamente secretos. Un sinfín de enigmas que ni los más brillantes eruditos han logrado desentrañar por completo. Códigos grabados en antiguos pergaminos, misterios que desafían nuestra comprensión moderna. Hoy en Código Misterio, nos adentraremos en el corazón del Antiguo Testamento para explorar estas profundas incógnitas. Lugares perdidos, criaturas legendarias y sucesos inexplicables, todos aguardan bajo los velos del tiempo. La búsqueda del Jardín del Edén, ese paraíso bíblico donde Adán y Eva vivieron antes de la caída, ha obsesionado a teólogos y exploradores durante siglos. Los capítulos del Génesis y el libro de Ezequiel nos ofrecen pistas intrigantes, mencionando un río que salía del Edén para regar el huerto y que luego se dividía en 4 brazos: el Pisón, el Gijón, el Gidequel, antiguo nombre del Tigris, y el Éufrates. De estos 4, solo el Éufrates conserva su nombre bíblico hasta nuestros días. Con estas escuetas referencias, las teorías sobre su ubicación se han multiplicado como las ramas de un árbol antiguo. Algunos lo sitúan en la cabecera del Golfo Pérsico, donde los ríos Tigris y Éufrates desembocan en el Mar Azul. Otros apuntan a las vastas tierras de Armenia, entre sus imponentes montañas y valles fértiles. Existe también la idea de que el Edén abarcaba toda la creciente fértil, una región que hoy comprende Irak, Jordania, Israel, Líbano, Siria y Turquía. Arqueólogos como David Roll incluso lo han ubicado en la región iraní de Tabriz, aunque esta idea ha encontrado poco respaldo académico. Sorprendentemente, algunas creencias lo sitúan lejos de Oriente Medio. Los mormones, por ejemplo, lo ven en el condado de Jackson, Missouri, Estados Unidos, mientras que otros lo han imaginado en la campiña inglesa o a orillas de un río en Florida. La imagen de un jardín exuberante, con árboles frutales y animales conviviendo en armonía, permanece como un espejismo en la mente de la humanidad, su ubicación física aún oculta en la neblina del tiempo. Imagina el desierto vasto, con dunas interminables bajo un sol implacable. Allí, durante 40 largos años, los israelitas vagaron, y cada amanecer, un alimento milagroso caía del cielo: el maná. La Biblia y el Corán lo describen como una sustancia comestible, pero sin identificar exactamente su naturaleza. Éxodo lo presenta como una cosa fina, parecida a copos blancos, del tamaño de una semilla de cilantro, que llegaba con el rocío nocturno, y se derretía con el calor del sol. Números añade que se parecía al bedelio, una resina gomosa, y que los israelitas lo molían para hacer tortas que sabían a obleas con miel. Los estudiosos han propuesto diversas explicaciones. Algunos lo identifican con la miel cristalizada producida por ciertos insectos en el entorno desértico, una melaza que los árabes de principios del siglo XX vendían como maná celestial. Otros sugieren la melaza del roble turco, elaborada por pulgones, que forma grumos cristalinos. También se ha postulado que el maná podría ser un tipo de líquenes, organismos que crecen en las rocas y que en ciertas zonas de Asia forman capas comestibles. Sin embargo, podrían estas sustancias, principalmente azúcares, haber saciado a miles de israelitas durante 4 décadas, y haber sido convertidas en tortas con tanta facilidad. El misterio de este alimento celestial, que sostuvo a un pueblo entero en su travesía, sigue siendo tan elusivo como el rocío del desierto. La historia de Sodoma y Gomorra, las famosas ciudades destruidas por una lluvia de fuego y azufre por sus pecados, es una de las más impactantes del Antiguo Testamento. Se nos dice que formaban parte de las 5 ciudades del Valle de Sidim, cerca del Mar Muerto, un lugar que entonces era un paraíso. La referencia a pozos de betún en Génesis 14 y 10 inclina a muchos a situarlas en la cuenca sur del Mar Muerto, donde este tipo de asfalto era abundante. Una teoría popular es que estas ciudades se encuentran ahora sumergidas bajo las aguas en retroceso del Mar Muerto. Sin embargo, a pesar de que el nivel del agua ha descendido drásticamente en las últimas décadas, las exploraciones del lecho seco no han revelado evidencia alguna de antiguas metrópolis. Otras hipótesis sugieren que un gran terremoto, entre los años 2100 y 1900 a.C., devastó la región, desencadenando lluvias de alquitrán hirviente. Esta idea se apoya en la proximidad a la falla del Valle del Jordán, una zona de intensa actividad sísmica. El historiador griego Estrabón, hace siglos, ya mencionaba que los lugareños afirmaban la existencia de 13 ciudades habitadas en el sur del Mar Muerto, con Sodoma como su metrópoli principal. A pesar de descubrimientos arqueológicos como el de un gran cementerio de la Edad del Bronce en Feifa, la ubicación precisa de estas ciudades legendarias y la evidencia de su dramática destrucción permanecen enterradas bajo las arenas del tiempo o las profundas aguas del Mar Muerto. El Arca de la Alianza, ese cofre de madera cubierto de oro puro,
construido por Moisés siguiendo las instrucciones divinas, fue el objeto más sagrado del antiguo Israel. En su interior, según el Éxodo y la Epístola a los Hebreos, guardaba las tablas de la ley con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una vasija con maná. Su presencia simbolizaba la conexión directa entre Dios y su pueblo. El rey Salomón, hijo de David, la colocó en el Sancta Sanctorum del primer templo de Jerusalén. Pero en el año 587 a.C., la historia da un giro. Los babilonios, bajo el mando de Nabucodonosor II, destruyeron Jerusalén y el templo de Salomón. A partir de ese momento, el Arca de la Alianza desaparece de los registros históricos. El primer libro de Esdras, un texto apócrifo, menciona que los babilonios se llevaron los vasos del Arca de Dios, pero no el Arca misma. Desde entonces, este objeto sagrado se convirtió en la reliquia más buscada, inspirando leyendas, exploraciones y la imaginación popular. Fue escondida en una cámara secreta bajo el templo, para protegerla de los invasores. Fue llevada en secreto a otro lugar antes de la destrucción, o quizá cayó en manos babilónicas y fue fundida para aprovechar su oro. Su paradero sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia religiosa, un tesoro divino que ha eludido a generaciones de buscadores. Visualiza criaturas de proporciones colosales, figuras imponentes que caminaban sobre la tierra en tiempos remotos. Los Nefilim, gigantes legendarios, se alzan en las páginas de las escrituras como un enigma de fuerza y tamaño descomunales, hijos de ángeles caídos y mujeres humanas, según el libro de Enoc, o quizás descendientes de linajes específicos. Su sola presencia aterraba a los exploradores. El Génesis 6 y 1:4 nos relata cómo los hijos de Dios tomaron para sí hijas de los hombres, dando origen a estos valientes de renombre. Cuando los espías de Moisés exploraron la tierra de Canaán, regresaron con informes alarmantes. Vieron Nefilim, hijos de Anak, cuya estatura les hacía sentir a los israelitas como langostas. El libro de Enoc incluso describe alturas asombrosas, de hasta 138 metros. Aunque esta presunta raza de gigantes híbridos se habría extinguido con el diluvio, la idea de su existencia ha persistido. Durante siglos, grandes huesos encontrados en diferentes lugares fueron atribuidos a estos gigantes antidiluvianos, hasta que la ciencia moderna reveló que pertenecían a mamuts u otros animales prehistóricos. La pregunta sigue en el aire. ¿Eran los Nefilim seres literales de proporciones titánicas, o una representación simbólica de una estirpe de guerreros poderosos y temibles que habitó la tierra en los albores de la humanidad? Así como Dios dio a Moisés instrucciones precisas para el Arca de la Alianza, también detalló a Noé cómo construir el arca que lo salvaría del diluvio universal. El Génesis 6, 1:4, 1:6, nos revela estas medidas divinas: 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Traducido a medidas modernas, esto significaba un barco colosal de aproximadamente 138 metros de eslora, 23 metros de manga y casi 14 metros de puntal, con 3 pisos internos. La madera elegida era el gofer, un tipo de árbol desconocido hoy, aunque se especula que podría haber sido ciprés, pino o cedro, maderas robustas y duraderas, ideales para la construcción naval en el antiguo Cercano Oriente. El relato bíblico nos presenta una imagen asombrosa: Noé, su familia y una pareja de cada especie animal del mundo, conviviendo en este gigantesco navío. Elefantes, hipopótamos, rinocerontes, aves, reptiles, y una miríada de roedores, todos a bordo. Surge entonces la pregunta: ¿cómo una familia tan pequeña pudo gestionar y cuidar a tal cantidad de animales durante un año entero? ¿Cómo lograron mantener el orden y la higiene? La distribución de los animales en jaulas, establos rústicos y espacios designados, como describe el investigador Fernando Vázquez Rodríguez, sugiere una organización minuciosa. El Arca de Noé, más allá de su significado espiritual, representa un desafío monumental de ingeniería y logística, cuyas complejidades continúan intrigando a arquitectos e historiadores. El éxodo israelita desde Egipto, el viaje de un pueblo entero hacia la tierra prometida, es un pilar central de la narrativa bíblica. Sin embargo, trazar la ruta exacta de este viaje de 40 años se ha convertido en una de las tareas más esquivas para los estudiosos. El libro de Números 33 enumera 42 estaciones o paradas, nombres que, para la mayoría, permanecen sin una ubicación concreta en el mapa actual. ¿Dónde cruzaron exactamente el Mar Rojo? ¿Cuál es la verdadera ubicación del monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos? Las descripciones bíblicas de muchas de estas estaciones son demasiado generales, o carecen de características distintivas reconocibles. Mara, por ejemplo, solo se describe como un lugar donde el agua era amarga, un detalle insuficiente para fijar su posición después de más de 3.400 años. El desierto de Sin se sitúa simplemente entre Elim y el monte Sinaí. La falta de evidencia arqueológica para una emigración masiva a la escala descrita en la Biblia complica aún más la tarea.
Aunque muchos estudiosos admiten que el relato del Éxodo podría tener una base histórica, la mayoría de las identificaciones propuestas para las estaciones son conjeturas, dejando la ruta real de los israelitas como un rompecabezas cuyas piezas no terminan de encajar en nuestros mapas contemporáneos. La tradición, durante siglos, atribuyó los libros del Antiguo Testamento a sus principales protagonistas. Se creía que Moisés había escrito el Pentateuco, Josué su propio libro, y así sucesivamente. Esta visión, sin embargo, comenzó a desmoronarse a partir del siglo XI, cuando eruditos como el judío zaragozano Abraham ibn Ezra señalaron contradicciones internas, como el hecho de que Moisés no pudo haber escrito el relato de su propia muerte en Deuteronomio 34. Con la Reforma Protestante, estas ideas se hicieron más visibles. En el siglo XVII, filósofos como Thomas Hobbes y Baruch Spinoza, al analizar el texto bíblico en sí mismo, concluyeron que los libros fueron escritos mucho después de los eventos que describen y que el Pentateuco, en particular, tuvo múltiples autores. El sacerdote francés Richard Simon, a finales del siglo XVII, sugirió que gran parte de las escrituras eran compendios y resúmenes de actas antiguas. A finales del siglo XIX, ya había un consenso académico de que los primeros 5 libros de la Biblia eran obra de numerosos autores que escribieron a lo largo de un milenio, desde la época del rey David hasta Esdras. Así, la imagen de un único autor para libros tan complejos y ricos en historia se disuelve en un coro de voces anónimas, escribas y compiladores que dieron forma a estos textos a lo largo de siglos. La figura de Moisés, el profeta que según la Biblia liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo guió por el desierto, es monumental. Sin embargo, su historicidad es un tema de intenso debate académico. El consenso moderno tiende a considerarlo una figura en gran parte mítica, aunque algunos sugieren que una figura similar pudo haber existido en algún lugar del sur de Transjordania en el siglo XVI o XV a.C. Lo cierto es que la arqueología no ha podido ni confirmar ni negar su existencia, a pesar de que Moisés, según la narrativa, vivió la primera parte de su vida en la corte de los faraones egipcios y su nombre es de origen egipcio. Ninguna fuente de Egipto anterior al siglo III a.C. lo menciona, ni tampoco el éxodo que presuntamente lideró. No se han encontrado tablillas, jeroglíficos o artefactos que respalden su presencia o la de su pueblo en el Valle del Nilo como esclavos. Mientras algunos eruditos como el filólogo David Adams Lehman lo ven como un héroe mítico central de la mitología hebrea, otros, como el Oxford Companion to the Bible, sostienen que su liderazgo está tan firmemente arraigado en la memoria colectiva de los israelitas que descartarlo como una ficción sería un vacío inexplicable. Así, Moisés se alza como una figura fascinante, un puente entre la historia y la leyenda, cuya existencia real se pierde en las brumas del desierto. La ciencia moderna nos ha revelado la asombrosa existencia de los dinosaurios, criaturas gigantescas que dominaron la Tierra hace millones de años. Sin embargo, la Biblia, un texto que describe la creación del mundo y sus habitantes, no los menciona explícitamente. En su lugar nos presenta 2 seres que, por su descripción, parecen monstruos aterradores y con características sobrenaturales, muy diferentes a la fauna conocida en tiempos bíblicos. Job 4:0. 1:5. 1:9 describe a Behemoth. Mirad a Behemoth, que yo hice junto contigo, come hierba como el ganado. Mirad la fuerza de su espalda y la fuerza de los músculos de su vientre. Tiene la cola rígida como un cedro. Los tendones de sus muslos están firmemente entrelazados. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Eres la primera de las obras de Dios. Una criatura con una cola como un cedro, huesos de bronce. ¿Es esta una alusión a un dinosaurio? ¿Quizá un saurópodo de cuello largo? Por otra parte, el Salmo 7:4. 1:3. 1:4. Atribuido a David, menciona a Leviatán, un monstruo marino de varias cabezas. Quebrantaste las cabezas de los monstruos marinos en las aguas, y taraste las cabezas de Leviatán. Lo diste por alimento al pueblo que moraba en el desierto. ¿Eran Behemoth y Leviatán animales reales? Quizás criaturas extintas desconocidas para nosotros, o meras representaciones mitológicas de la fuerza y el caos. La ausencia de un término específico para dinosaurio en un texto tan antiguo abre la puerta a interpretaciones que aún hoy fascinan a creacionistas y científicos. Ubicada en Cisjordania, Jericó ostenta el impresionante título de la ciudad habitada más antigua del mundo, fundada alrededor del año 9600 a.C. Un verdadero testigo del tiempo, con más de 20 asentamientos sucesivos excavados por arqueólogos, el más antiguo datando de hace 11.000 años. Sus abundantes manantiales, que la convirtieron en un oasis en el desierto, son la clave de su longevidad. Famosa por sus murallas defensivas, las más antiguas conocidas, Jericó es la ciudad de las palmeras mencionada en la Biblia. Las escrituras nos relatan la épica batalla de Jericó,
donde Josué y los israelitas derribaron sus imponentes murallas con el sonido de las trompetas, capturando así su primera ciudad en la tierra prometida de forma milagrosa. Años después, los evangelios narran el paso de Jesús de Nazaret por Jericó, donde realizó milagros, sanando mendigos y transformando a Zaqueo, un recaudador de impuestos. A pesar de su glorioso pasado, Jericó declinó tras la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, convirtiéndose en una pequeña localidad bajo control romano. Los viajeros de siglos posteriores la describieron como desolada. Pero su fértil llanura y sus históricos muros siguen contándonos una historia de resiliencia y misterio que se extiende por milenios. Ofir es un nombre que resuena con riqueza y exotismo en las páginas de la Biblia. Este puerto legendario, célebre por su abundancia de oro, es mencionado en varios libros del Antiguo Testamento. Su existencia no es solo bíblica. Un punto de cerámica del siglo VII a.C., encontrado en Tel Aviv, lleva la inscripción Oro de Ofir para Beth Horon, 30 siglos, confirmando su estatus como un lugar real y una fuente de metales preciosos. Los libros de los reyes y de las crónicas relatan expediciones conjuntas del rey Salomón y el rey Hiram de Tiro, que regresaron de Ofir con grandes cantidades de oro, perlas preciosas, y la codiciada madera de sándalo, además de pavos reales y monos, cada 3 años. La ubicación de Ofir ha sido un rompecabezas para arqueólogos y estudiosos durante siglos. Se han propuesto numerosas teorías, desde la península arábiga, en el área del actual Yemen, posiblemente la misma localización del reino de Saba, hasta la costa oeste del Mar Rojo en el continente africano, relacionando su nombre con la etnia etíope Afar. Otros la sitúan mucho más lejos, en el subcontinente indio o incluso en Afganistán, asociándola con un río indio. Algunos aventureros han especulado incluso con el Nuevo Mundo, sugiriendo que la plata de Ofir podría haber venido del famoso Potosí. A pesar de todas las búsquedas, la ciudad de Ofir sigue siendo un punto dorado en el mapa de la antigüedad, un tesoro geográfico aún por descubrir, cuyo oro y esplendor brillan solo en las leyendas. Y así concluimos nuestro viaje a través de los 12 enigmas más fascinantes del Antiguo Testamento. Desde jardines celestiales hasta ciudades arrasadas por el fuego, desde gigantes legendarios hasta rutas perdidas en la arena. La Biblia sigue siendo una fuente inagotable de preguntas y maravillas. Estos misterios, grabados en antiguos pergaminos y transmitidos por generaciones, nos recuerdan que, por mucho que avancemos, el pasado siempre guarda secretos que desafían nuestra lógica y expanden nuestra imaginación. Si estas profundas incógnitas han despertado su espíritu explorador, no duden en compartir sus propias teorías en la sección de comentarios. Denle un me gusta a este video y compartan el enlace con sus amigos y familiares para que también se sumerjan en estos enigmas ancestrales. Si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales, cuyos enlaces encontrarán en la descripción. Recuerden lo que dice nuestro lema: un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Hasta la próxima en Código Misterio.